La guerra de Rusia y Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene sus raíces en un conflicto histórico, político y geopolítico que se ha ido intensificando durante décadas. Aunque los primeros enfrentamientos comenzaron en 2014, el conflicto alcanzó una magnitud mucho mayor en 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania. En 2014, después de las protestas en Ucrania, que llevaron a la destitución del presidente prorruso Víktor Yanukovych, Rusia comenzó a intervenir en Ucrania. En marzo de ese año, Rusia anexionó ilegalmente la península de Crimea, un territorio que formaba parte de Ucrania. Esta acción fue ampliamente condenada por la comunidad internacional y llevó a un deterioro en las relaciones entre Rusia y las potencias occidentales. Además, en el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Lugansk, se desató un conflicto armado cuando grupos separatistas prorrusos, apoyados por Rusia, tomaron el control de varios territorios, desencadenando una guerra a pequeña escala que duró varios años. A lo largo de los siguientes años, el conflicto se mantuvo en un estatus de guerra congelada, con altos el fuego rotos regularmente y sin una solución definitiva. Sin embargo, la situación se intensificó drásticamente en 2022. En febrero de ese año, Rusia lanzó una invasión masiva de Ucrania, con el objetivo declarado por el presidente ruso Vladimir Putin de desnazificar y desmilitarizar el país vecino. La invasión sorprendió a muchos, dado que Ucrania no formaba parte de la OTAN y había estado buscando mantener relaciones neutrales con Rusia, aunque con un fuerte giro hacia Europa en los últimos años. La invasión rusa generó una respuesta internacional inmediata. Los países occidentales, especialmente Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, comenzaron a imponer sanciones económicas severas a Rusia, mientras que también proporcionaban apoyo militar y humanitario a Ucrania. El conflicto ha provocado miles de muertos, millones de desplazados y una crisis humanitaria masiva, además de destruir infraestructura vital en Ucrania. A pesar de los intentos iniciales de Rusia de tomar rápidamente las principales ciudades ucranianas, como Kiev, la resistencia ucraniana, respaldada por ayuda internacional, ha logrado frenar el avance ruso en muchas áreas. La guerra se ha convertido en un conflicto de desgaste, con combates intensos en varias frentes y una grave crisis económica y política, tanto para Ucrania como para Rusia. Este conflicto no solo tiene implicaciones regionales, sino también globales. La guerra ha alterado el equilibrio geopolítico en Europa y ha puesto a prueba las alianzas militares, como la OTAN. Además, ha tenido un impacto directo en los mercados globales de energía y alimentos, dado que Ucrania y Rusia son grandes productores de cereales y petróleo. El conflicto sigue siendo una de las crisis más graves del siglo XXI, con consecuencias de largo alcance para la estabilidad política, económica y social de Europa y el mundo entero. Mientras tanto, la población ucraniana sigue luchando por su independencia y su soberanía, mientras que las tensiones entre Rusia y las potencias occidentales continúan aumentando. La guerra, en su complejidad, refleja las luchas históricas por el poder, la identidad y la influencia en una región clave del continente europeo. Solución en curso. Donald Trump ha propuesto varias soluciones a la guerra entre Rusia y Ucrania, basándose en su enfoque hacia la política exterior y su visión de América primero. Aunque sus propuestas han evolucionado con el tiempo, algunas de sus principales ideas incluyen: 1. Negociación directa con Vladimir Putin. Trump ha sugerido que, de ser reelegido, se reuniría directamente con el presidente ruso, Vladimir Putin, para negociar una resolución del conflicto. Trump ha destacado que en su mandato anterior logró una relación más estable con Rusia y cree que, a través del diálogo directo, podría lograr un acuerdo que pusiera fin a la guerra sin la necesidad de una escalada militar. 2. Evitar la intervención militar directa. A lo largo de su carrera, Trump ha sido crítico con el involucramiento militar estadounidense en conflictos fuera de sus fronteras. Ha dejado claro que no quiere que Estados Unidos se vea arrastrado a una confrontación directa con Rusia, como sucedió en otras administraciones. En lugar de eso, prefiere centrarse en evitar que el conflicto se convierta en una guerra más amplia que involucre a la OTAN
o a otras potencias internacionales. Tercera, revisión del apoyo militar a Ucrania. Trump ha expresado escepticismo respecto a la cantidad de apoyo militar y económico que Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania. En ocasiones, ha sugerido que el apoyo estadounidense debe ser más condicional o que los aliados de Estados Unidos, como Europa, deberían hacer más para financiar la ayuda y la defensa de Ucrania. Trump también ha señalado que la prolongación del conflicto beneficia a ciertos intereses, como la industria armamentística, sin un claro beneficio para la seguridad estadounidense. Cuarta, presión económica sobre Rusia. Aunque Trump no ha abogado por medidas tan severas como las adoptadas por la administración Biden, ha sugerido que sería capaz de aplicar sanciones más fuertes o imponer restricciones que podrían hacer que Rusia reconsidere su postura, especialmente en lo que respecta a la industria energética, dado que Rusia es un gran productor de gas y petróleo.